a más un estudio de la palabra de Dios. El título del estudio de hoy es El precio de la salvación. Nosotros, como mensajeros y enviados de Dios, debemos declarar y hablar todo el consejo, toda la exhortación de Dios. No solamente las bendiciones de Dios, pero también acerca de la terrible consecuencia que vendrá sobre los que no aceptan, los que niegan el precio de la salvación. Por eso, en este planeta existen dos reinos. El reino de las tinieblas, donde Satanás es el jefe, y el reino de Dios, donde Jesús es el Señor y Rey. Nosotros tenemos la libertad de escoger o uno u otro. Dios nos dio libre albedrío. Podemos escoger lo que a nosotros nos da el valor de escoger. Por eso nosotros no podemos servir a dos señores. Como está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La salvación es gratis en términos monetarios, pero ella tiene un precio que hay que pagar. No es adquirida por dinero, porque a Dios no se compra por dinero. La salvación no es adquirida por hacer buenas obras, no es adquirida por hacer sacrificios, porque los sacrificios no valen de nada para adquirir la salvación. La salvación no viene por frecuentar la iglesia, no viene por uno dejar de tomar bebidas alcohólicas, no viene por cortar el cabello o no viene por poner o quitar falda. Nada de eso, eso son cosas del mundo. La salvación solamente viene por entregar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como aquí vemos, la salvación no viene por uno hacer buenas obras. La salvación viene por hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, y Salvador personal de nuestra vida. Por eso nosotros fuimos salvos para servir a Jesús con nuestros talentos. Fuimos santificados por la sangre de Jesucristo, separados, fuimos apartados para servir y anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos quitó de las tinieblas. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación viene por reconocer que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación solamente viene por fe en Jesús y no por las obras que uno hace ni por los sacrificios que uno pasa. Tenemos que reconocer que Jesús es el único camino. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, como está escrito en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Salvador porque Él vino para salvar, para curar, para liberar y nos dio vida con abundancia. Y Señor porque Él pasa a partir del momento que lo recibamos a gobernar nuestra vida. No hay salvación en nuestra vida si esto no sucede. Tampoco no hay salvación si no
hay santificación. La santificación significa separación, apartado. Tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Nosotros fuimos consagrados, apartados para servir a nuestro Dios. Por eso muchas personas dicen, yo no tengo llamado, pero todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Cuando nosotros fuimos salvos, a partir de ese momento ya recibimos el llamado de Dios para continuar a servir a Jesús y no a vivir como vive el mundo. No hay salvación si nosotros no servimos a Jesús. Y lo podemos comprobar en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Dice Jesús: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, bendito aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús es bien claro aquí. Puede ser un siervo, pero si el siervo se aparta de las cosas de Dios, ese siervo es lanzado en el infierno. Hay que servir a Jesús, pero no de cualquier manera, porque Dios no acepta que lo sirvamos de cualquier manera, que lo sirvamos con miedo o lo sirvamos con temor. Él no acepta tampoco que lo sirvamos por obligación. Tenemos que servir a Jesús con sinceridad, con dedicación y con amor a Jesús. En la primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Como vemos aquí, nosotros, a partir del momento que empezamos a servir a Jesús, tenemos que mentalizarnos que hay que conquistar almas para Jesús, porque esas son las perlas que Jesús quiere, que conquistemos almas para su reino. ¿Y cómo debemos servir a Jesús? Primero, hay que ser bautizado en las aguas y ser bautizado en el Espíritu Santo. Esos son mandamientos conforme Jesús lo hizo. En Hechos capítulo 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y naciones y ancianos de Israel. Aquí vemos que Pedro hablaba delante de los gobernantes y delante de los ancianos con denuedo, con valentía, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, debemos tener comunión con Dios todos los días. En Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, el viñador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que hace Dios a sus siervos. Cuando Él ve que el siervo le está dando frutos, Dios quiere que demos más frutos, y lo que hace es limpiar todas aquellas basuritas que vienen a nuestra vida por intermedio de la unción del mundo. Dios nos quita, nos limpia, para que podamos ser más fructíferos a la obra de Dios. Por eso
hermanos, tenemos que incentivarnos, animarnos unos a otros y enseñar a las personas a tener más comunión con Dios. Hay que leer la Biblia y meditar en los versículos bíblicos. Y también hay condiciones para servir a Jesús. Debemos frecuentar la iglesia regularmente, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no se agrada cuando la persona empieza a frecuentar la casa de Dios y por cualquier motivo se aparta. Dios queda triste. Él dice, su alma no se agrada. Por eso debemos tener nuestra vida en día, dar buen testimonio con Dios y con los hombres. Repito, debemos tener las cuentas en día con todos. Hay que tener buen testimonio con nuestra familia. Hay que vivir por la fe y no podemos ser murmuradores ni chismosos, porque tenemos el ejemplo de Moisés con Aarón y con su hermana. Cuando ellos murmuraron, Dios los castigó por eso. Eso delante de Dios es muy grave. No podemos entrar en esa arma que usa el diablo, que es la murmuración y el chisme. Eso es pecado delante de Dios y puede llevar a la persona al infierno. En Hechos capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de la obra de Dios. Por eso Dios siempre quiere personas que estén dispuestas, llenas del Espíritu Santo y que aprendan a conocer la palabra de Dios, que busquen la sabiduría por medio de la palabra de Dios. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Eso es un hecho y siempre en la Biblia Dios nos pide obediencia. En Mateo 7:21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ser evangelistas, ser ganadores de almas. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay que tener una lista de personas por quien nosotros vamos a orar y luchar en el mundo del Espíritu por la salvación de esas personas. Por último, tenemos que practicar Hechos 2:42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento o partición del pan y en las oraciones. Había unión en la primera iglesia, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que la iglesia haya unión y todo el mundo comparta en todo, en la palabra de Dios, en el partir del pan, y el partir del pan también con respecto a la Biblia, a la palabra, y también en las oraciones. Tenemos que ser unánimes entre todos, orar para que las oraciones sean fructíferas delante de Dios. Por eso, hermanos, la recomendación que doy es que conservemos nuestra salvación con amor y con temor a Dios, porque la salvación es única. Bendiciones para todos.